Esta jugadora de Roblox hizo que mataran a su novio virtual en la vida real, y todo por ser una interesada. Esto no es un creepypasta ni una leyenda urbana. Yo soy Knocker y este caso nos lo manda una seguidora anónima. Nos cuenta que Frank era un chico súper normal de 15 años, de esos que van a la escuela, tratan de sacar buenas notas y que en sus ratos libres lo único que quería era desconectarse del mundo jugando Roblox en su computadora. Frank no era un chico popular, tenía su pequeño grupo de amigos en la vida real y ya, pero él prefería quedarse en casa jugando, allí se divertía más, se sentía más él. Pero hay un dato muy importante para que entiendan todo: Frank venía de una familia muy humilde, su mamá trabajaba todo el día limpiando casas y su papá no vivía con ellos, así que el dinero en su casa estaba contado centavo a centavo, apenas les alcanzaba para comer y pagar la luz, así que darse caprichos como tener Robux era algo imposible. Frank jugaba con su avatar de tocino, el avatar gratis, y aunque algunos se burlaban de su skin, él se lo tomaba con humor, hasta que la conoció a ella. La seguidora nos escribe que Frank conoció a una chica en un juego de roleplay, uno de esos donde puedes tener casa y familia, y esta chica, a la que llamaremos Sari, tenía un avatar impresionante, tenía ropa y animaciones muy caras, se veía como una chica adinerada dentro del juego, y por alguna razón que Frank no entendía, ella se fijó en él, empezaron a hablar por el chat del juego, luego se pasaron sus contactos, y comunidad, Frank cayó redondito, se enamoró perdidamente de ella porque Sari era muy dulce al principio. Le decía que él era el chico más gracioso que había conocido, que le encantaba su forma de ser y que no le importaba algo tan tonto como la skin. Se hicieron novios virtuales y pasaban horas y horas hablando. Se quedaban despiertos hasta tarde haciendo videollamadas donde ella no mostraba su cara, solo ponía la cámara hacia el teclado y su pantalla. Pero Frank sentía que alguien lo quería, que por fin era especial para alguien. Quienes conocían a Frank decían que él estaba en las nubes, que todo el día hablaba de Sari, de lo perfecta que era, de lo mucho que la amaba. Pero comunidad, todo esto era una trampa mortal, una mentira horrible, porque después de 2 meses de relación color de rosa, Sari empezó a cambiar, ya no era tan dulce, empezó a tardar en contestar los mensajes, se ponía cortante, contestaba con un ok o un jaja seco, y Frank, que tenía mucho miedo de perderla, le preguntaba todo el tiempo: ¿qué pasa, amor? ¿Hice algo mal? Y ahí fue cuando ella empezó a mostrar su verdadera personalidad. Sari empezó a enviarle fotos de una skin nueva, una combinación de accesorios que incluía la Headless, una cabeza invisible, y la pierna Coreblox, que como muchos saben comunidad, cuesta miles y miles de Robux. Estamos hablando de más de $100 en dinero real, una locura de dinero para un chico como Frank. Sari le mandaba fotos y le ponía mensajes como: ay, me vería tan hermosa con esto, mi exnovio siempre me compraba cosas así, pero bueno, ya sé que tú no puedes. Y esas palabras comunidad destruían a Frank por dentro, le hacían sentir poca cosa, le hacían sentir horrible, pero él intentaba explicarle: amor, sabes que mi mamá no tiene dinero, apenas nos da para comida, por favor entiéndeme. Pero a Sari no le importaba nada, ella le respondía con audios llorando, manipulándolo de una forma asquerosa, diciéndole cosas como: si no me lo compras es porque no me amas de verdad, si yo fuera lo más importante para ti buscarías la forma, mis amigas tienen novios que les regalan todo, y yo aquí dando pena con el mismo avatar, me das vergüenza, Frank. Imagínense escuchar eso de la persona que más quieren. Comunidad, Frank estaba desesperado, sabía que ella lo iba a dejar. Cuentan que se le veía ojeroso, triste, que ya no quería comer, solo pensaba en cómo conseguir ese maldito dinero para que Sari no lo dejara, porque ella le dijo: tienes hasta el sábado en la noche, si no me regalas la skin, terminamos y busco a alguien que de verdad me aprecie. Eso fue el detonante. El miedo a quedarse solo y a perder a su amor nubló la mente de Frank. Él intentó de todo, vendió alguna de sus cosas, pero solo juntó monedas. No era suficiente, estaba entrando en pánico, y lamentablemente en el barrio donde vivía Frank había gente muy peligrosa, personas malas de verdad que siempre andaban en motos y con ropa cara. Comunidad, esa gente se dedicaba a cosas ilegales. Frank sabía quiénes eran, ya que su mamá siempre le decía: no te acerques a esas zonas, hijo. Pero la desesperación lo empujó. El viernes por la tarde, un día antes de que se acabara el tiempo que le dio Sari, Frank se acercó a uno de estos tipos, un tal Flaco, y le preguntó temblando de miedo si tenía algún trabajo para él, algo rápido para ganar dinero. Comunidad, se sabe que Frank le confesó a un amigo cercano lo que iba a hacer. Le dijo: solo voy a hacer un encargo, es llevar una mochila a otro barrio, me van a dar justo lo que necesito para comprarle un regalo a mi novia, y ya, no pasa nada, es dinero fácil. Ese amigo le rogó que no fuera, le dijo que estaba loco, que eso era peligroso
peligrosísimo, pero Frank estaba ciego por la manipulación de Sari y le dijo: lo hago por amor, ella quiere a alguien que la pueda cuidar. Y así llegó esa horrible noche. Estaba lloviendo muchísimo, una tormenta eléctrica. Frank salió de su casa con una capucha puesta para que su mamá no lo viera por la ventana. Fue hasta la zona, se subió a la moto con uno de los ayudantes del flaco. Llevaba una mochila vieja que le habían dado. Él pensaba que solo era entregarla y recibir el dinero, pero comunidad, pobre Frank, era tan inocente que no sabía que esos tipos no tenían corazón. Lo estaban usando de carnada, lo estaban usando como un escudo humano para probar si el territorio de la banda enemiga estaba vigilado. Cuando llegaron al lugar, un callejón oscuro y lleno de basura, el tipo de la moto le dijo: bájate y camina hasta el fondo, ahí te espera un auto. Frank se bajó con las piernas temblando, abrazando la mochila contra su pecho para protegerla de la lluvia, y el de la moto arrancó. Se fue a toda velocidad, dejándolo solo, abandonado en ese lugar. Frank se quedó ahí parado, confundido, sin saber qué hacer, y entonces, comunidad, pasó lo peor. De la nada salieron unos tipos de las sombras. No hubo preguntas, no hubo charla, solo hubo disputas. Confundieron a Frank con un enemigo real, o simplemente no les importó quién fuera. Se escucharon 3 disparos que sonaron en todo el barrio. Frank cayó al suelo, solo, bajo la lluvia, lejos de su casa y de su mamá. Todo por una maldita skin de un juego. Todo por complacer a una chica que ni siquiera conocía en persona. La policía llegó minutos después, pero ya no había nada que hacer. Se llevaron la mochila y descubrieron que adentro ni siquiera había nada de valor, solo papeles cortados para que hicieran bulto. Lo habían engañado, lo habían mandado a morir por nada. Fue una trampa cruel. Y ahora, comunidad, viene la parte que me da más rabia, la parte más horrible, porque al día siguiente, cuando la noticia de la muerte de Frank salió en los periódicos locales, todo el barrio quedó impactado. Un familiar cercano que tenía acceso a la computadora de Frank decidió entrar a sus redes sociales para buscar respuestas. Entró con las manos temblando de la rabia y el dolor y vio los mensajes de Sari. Vio cómo ella le preguntaba: ¿ya tienes el dinero? Ya casi es sábado. Esta persona, llena de furia luego de leer toda la conversación, le escribió: Frank está muerto. Lo mataron anoche por intentar conseguir tu maldito dinero. Espero que estés feliz. Esperando que la chica se sintiera mal, que pidiera perdón, que se asustara. Pero ¿saben qué contestó esta persona sin alma? Sari respondió: uy, qué mal plan, qué pedo. Oye, pero entonces, ¿tú no tienes la contraseña de su tarjeta o algo? Él me prometió que me la daría. No puedes fallar su promesa ahora que ya no está. Chicos, leer eso fue como recibir un golpe en el estómago. A esta chica no le importaba Frank, no le importaba que hubiera muerto. Solo le importaban los Robux, solo le importaba su skin. El familiar la insultó y Sari simplemente bloqueó la cuenta y seguramente siguió jugando como si nada hubiera pasado, buscando a su próxima víctima para manipularlo. La cuenta de Frank quedó abandonada y su mamá, que había trabajado tanto por él, quedó sola y destrozada. Todo ocurrió porque Frank no entendió que el amor no se compra y que quien pide dinero o amenaza por internet no ama, solo usa. Comunidad, cuídense y no olviden suscribirse.